Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y, seamos honestos, un poquito de drama también, el por qué Demet, la querida Demet de nuestras novelas turcas favoritas, no puede quedar embarazada, y la dura verdad que Can nos revela. Sí, ya saben a qué me refiero. Esas escenas, esos diálogos, esas miradas llenas de, bueno, ya saben. En muchas de las novelas turcas el tema de la fertilidad, de la maternidad y paternidad, es un hilo conductor muy importante, un tema recurrente que a menudo impulsa la trama y que toca fibras sensibles en el público. Y en el caso de Demet, las cosas tomaron un giro que nos dejó a muchos con el corazón en un puño. Así que si eres fan de las novelas turcas, si te gusta el drama, el romance y sobre todo, si te gusta saber qué hay detrás de las cámaras y cómo se desarrollan las historias, este vídeo es para ti. Vamos a desmenuzar la situación de Demet, explorando las posibles razones, tanto en la ficción como en la vida real, y analizando cómo los guionistas y los actores construyen estos momentos cruciales que nos hacen reír, llorar y a veces hasta enojarnos. Pero antes de que empecemos, no puedo dejar de invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre novelas turcas, chismes, análisis y todo lo que amamos de este fascinante mundo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, comencemos. Para entender a fondo la situación de Demet, primero tenemos que recordar el contexto de la serie o novela en particular. ¿En qué historia se desarrolla la tragedia? ¿Qué tipo de relación tiene Demet con Can? ¿Cuáles son sus sueños y anhelos? Todos estos detalles son vitales para comprender por qué la infertilidad de Demet es un punto crucial de la trama. En muchas de estas historias, la infertilidad de un personaje femenino es un catalizador para muchos conflictos. Puede llevar a tensiones en la pareja, a la búsqueda desesperada de soluciones, a dramas familiares e incluso a separaciones. La presión social, los prejuicios y el estigma asociado a no poder concebir son temas que se abordan con frecuencia. En el caso de Demet, la trama suele desarrollarse alrededor de una serie de intentos fallidos, visitas médicas, pruebas dolorosas y la frustración que inevitablemente acompaña a esta situación. La narrativa suele ser un laberinto emocional, donde cada intento fallido es una puñalada al corazón de Demet y por extensión, al de Can. La impotencia, la desesperación, la tristeza y la rabia se entrelazan en un torbellino que consume a los personajes y, por supuesto, al espectador. Las razones detrás de su infertilidad pueden variar dependiendo de la historia, pero suelen involucrar problemas de salud, como síndrome de ovario poliquístico, SOP, endometriosis, o problemas en el esperma de la pareja. En algunas novelas, la infertilidad es una consecuencia directa de traumas del pasado, ya sea físicos o emocionales. En otros casos, puede ser el resultado de factores genéticos o simplemente mala suerte. Los guionistas con frecuencia utilizan la infertilidad como un espejo que refleja las complejidades de la vida real, sus injusticias y sus desafíos. La interpretación de los actores juega un papel fundamental en cómo el público percibe la situación. La actriz que interpreta a Demet debe transmitir una amplia gama de emociones: la esperanza, la tristeza, la desesperación, la frustración, la rabia, la resignación. Debe ser capaz de hacernos sentir la angustia que vive su personaje, la lucha por cumplir su sueño de ser madre. Aquí es donde el talento actoral se pone a prueba. No basta con memorizar líneas y cumplir con las indicaciones del director, se necesita una inmersión total en el personaje, una conexión profunda con sus sentimientos y una capacidad para transmitirlos al público de manera creíble y conmovedora. Imaginemos a la actriz que interpreta a Demet. Debe sumergirse en un mar de emociones contradictorias: la alegría inicial ante la posibilidad de un embarazo, la esperanza que se enciende con cada nuevo intento, la decepción que cae como un martillo después de cada resultado negativo. Debe ser capaz de mostrar la fragilidad de una mujer que sueña con ser madre, la fuerza que necesita para seguir adelante a pesar de las adversidades, y la vulnerabilidad que la hace humana y relatable. Can, por otro lado, el personaje masculino, también enfrenta un desafío emocional. Debe mostrar empatía, apoyo, comprensión y, en muchos casos, debe ser capaz de lidiar con sus propios sentimientos de impotencia y tristeza. La dinámica entre ambos personajes es crucial, y cómo afrontan juntos la situación define en gran medida el desarrollo de la historia.
La relación entre Demet y Can se convierte en el eje central de la trama. Su amor, su apoyo mutuo y su capacidad para superar juntos los obstáculos son la clave para la supervivencia emocional de ambos. El actor que interpreta a Can debe mostrar la fortaleza de un hombre que acompaña a su amada en su lucha, la paciencia para escuchar sus miedos y la capacidad para ofrecerle consuelo en los momentos más difíciles. La interacción entre ambos personajes debe ser creíble y auténtica. El espectador debe creer en su amor y en su compromiso, incluso cuando las circunstancias los ponen a prueba. Las miradas, los gestos, las palabras no dichas, todo debe reflejar la complicidad y el afecto que los une. La química entre los actores es fundamental para transmitir esta conexión, y es responsabilidad tanto de ellos como del director crear un ambiente en el que puedan desarrollar una relación creíble y conmovedora. Ahora bien, ¿cuál es esa dura verdad que menciona el título? Bueno, en muchos casos, la dura verdad es que la infertilidad no tiene una solución sencilla. En la vida real, muchas parejas enfrentan esta misma situación, y el proceso de buscar ayuda médica, someterse a tratamientos y a veces, aceptar que la concepción natural no es posible, es extremadamente difícil y doloroso. La infertilidad es un desafío que afecta profundamente la vida de las personas, tanto física como emocionalmente. Las pruebas médicas, los tratamientos y las inyecciones pueden ser agotadores y dolorosos. La incertidumbre sobre el futuro puede generar ansiedad y estrés. La presión social y los comentarios inapropiados pueden aumentar el sentimiento de aislamiento y frustración. En la ficción, los guionistas a menudo exploran estas dificultades, pero también pueden recurrir a soluciones más fáciles o menos realistas, como un milagro de último minuto, una adopción exitosa, o el descubrimiento de una cura milagrosa. Esto a veces puede ser criticado por el público, ya que puede parecer que minimiza la complejidad y el sufrimiento que implica la infertilidad en la vida real. Es importante recordar que las novelas turcas, como cualquier producción de ficción, tienen como objetivo principal entretener. Sin embargo, muchas de ellas también buscan educar y crear conciencia sobre temas importantes como la infertilidad. Al mostrar las dificultades que enfrentan los personajes y cómo las superan, o no, los guionistas pueden generar empatía en el público y fomentar la conversación sobre estos temas. La dura verdad también se refiere a la dificultad de aceptar la realidad, la dificultad de procesar las emociones y la dificultad de encontrar consuelo en un mundo que a menudo parece insensible ante el sufrimiento ajeno. En muchas novelas turcas, la dura verdad es que no hay finales felices para todos, que el sufrimiento es parte de la vida y que a veces, la felicidad solo se encuentra en la aceptación y en el amor incondicional. Analicemos algunos posibles escenarios que podrían explicar la infertilidad de Demet en la serie. Problemas de salud como mencioné antes, esta es una de las causas más comunes. Podría ser una enfermedad como la endometriosis, que afecta la capacidad de la mujer para concebir. En la ficción, esto podría ser presentado con detalle, mostrando a Demet sometiéndose a pruebas médicas, recibiendo diagnósticos y luchando contra la enfermedad. Los guionistas podrían utilizar este escenario para educar al público sobre la endometriosis y sus consecuencias. Podría haber un drama añadido si se descubre que la enfermedad está más avanzada de lo que se esperaba, poniendo en riesgo la capacidad de Demet de concebir en el futuro. O problemas hormonales que impiden la ovulación regular. Problemas en la calidad del esperma A veces, el problema reside en la pareja de Demet. La baja calidad del esperma o la falta de espermatozoides pueden dificultar la concepción. Aquí el foco podría estar en Can, en su angustia al descubrir la causa del problema. Podríamos ver a Can asumiendo la responsabilidad, sintiéndose culpable y luchando por aceptar la situación. Esto podría crear tensiones en la relación, pero también podría fortalecerla, si ambos personajes logran apoyarse y comprenderse mutuamente. Los guionistas podrían utilizar este escenario para desestigmatizar los problemas de fertilidad masculina. Factores psicológicos el estrés, la ansiedad y la presión de concebir pueden tener un impacto negativo en la fertilidad. La tensión en la relación, las discusiones constantes y la frustración pueden empeorar la situación. Los guionistas podrían explorar cómo el estrés afecta la salud de Demet y de Can. Podríamos ver a Demet sometiéndose a terapia, aprendiendo a lidiar con la ansiedad y a encontrar formas de relajarse. La trama podría enfocarse en cómo la pareja busca ayuda profesional para mejorar su relación y reducir el estrés. Tratamientos fallidos en la serie, podríamos ver a
Demet sometiéndose a tratamientos de fertilidad, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, pero sin éxito. Esto aumentaría la frustración y la desesperación del personaje. Los guionistas podrían mostrar los altibajos emocionales que acompañan a estos tratamientos, la esperanza que se enciende y se apaga con cada ciclo. La frustración podría llevar a discusiones entre la pareja, a cuestionamientos sobre el futuro y a la necesidad de tomar decisiones difíciles. Adopción Una opción común en las novelas turcas es la adopción. Después de intentar sin éxito quedar embarazada, Demet y su pareja podrían considerar la adopción como una forma de formar una familia. Los guionistas podrían utilizar la adopción para explorar temas como el amor incondicional, el vínculo familiar y la superación de los prejuicios. La trama podría enfocarse en el proceso de adopción, en los desafíos que implica y en la alegría de recibir a un niño en la familia. Milagro Un final feliz que a veces se ve en las novelas es que, después de mucho sufrimiento, Demet finalmente logre quedar embarazada de forma natural. Esto puede ser un poco irreal, pero a menudo es el desenlace deseado por el público. Los guionistas podrían utilizar este final para transmitir un mensaje de esperanza y de fe en la vida. Podríamos ver a Demet y a Can celebrando la noticia, sintiendo gratitud por el milagro que ha ocurrido en sus vidas. Independientemente de la causa, la situación de Demet es un reflejo de la vida de muchas mujeres en todo el mundo. Las novelas turcas, aunque a veces exageradas, nos permiten empatizar con sus luchas, sus esperanzas y sus miedos. La infertilidad en las novelas turcas también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación en la pareja, el apoyo familiar y la búsqueda de ayuda profesional. Nos muestra la necesidad de romper el silencio y de hablar sobre los problemas de salud reproductiva. Pero hablemos un poco más sobre lo que implica todo esto en el rodaje. La preparación de la actriz es crucial. Debe investigar, leer sobre el tema, hablar con médicos y, sobre todo, ponerse en la piel de su personaje. Las escenas que involucran pruebas médicas, tratamientos fallidos y conversaciones sobre la infertilidad pueden ser muy emocionales y difíciles de interpretar. La actriz debe estar preparada para mostrar vulnerabilidad y expresar emociones intensas. La preparación de la actriz no se limita a la memorización de guiones y a la práctica de diálogos. Implica un profundo compromiso emocional con el personaje y una investigación exhaustiva sobre el tema. Debe comprender las causas de la infertilidad, los tratamientos disponibles y los efectos que tiene en la vida de las mujeres. Debe ser capaz de empatizar con el sufrimiento de Demet y de transmitirlo al público de manera creíble y conmovedora. También está la parte técnica. El equipo de producción debe crear ambientes realistas para las consultas médicas, los hospitales y los laboratorios. El vestuario y el maquillaje también juegan un papel importante, ya que deben reflejar el estado emocional y físico de Demet. La ambientación es fundamental para crear la atmósfera adecuada. Los hospitales deben parecer reales, con equipos médicos y personal que se mueve con profesionalidad. El vestuario y el maquillaje deben reflejar el estado físico y emocional de Demet. El vestuario podría ser más holgado y cómodo, para reflejar el cambio en el cuerpo de Demet debido a los tratamientos. El maquillaje podría ser más natural, para reflejar la vulnerabilidad de Demet. Y por supuesto, no olvidemos el guión. Los guionistas deben ser sensibles y cuidadosos al abordar este tema. Deben evitar clichés y estereotipos, y crear una historia que sea auténtica y respetuosa con la experiencia de las mujeres que luchan contra la infertilidad. El guión es el corazón de la historia. Los guionistas deben investigar a fondo sobre la infertilidad, consultar con expertos y hablar con mujeres que hayan pasado por esta situación. Deben evitar caer en clichés y estereotipos, y crear personajes creíbles y complejos. Deben construir una historia que sea auténtica, que respete la experiencia de las mujeres y que transmita un mensaje de esperanza y de apoyo. El papel de Can, el hombre en la historia, también es fundamental. Debe mostrar apoyo, empatía y comprensión hacia Demet. Debe estar dispuesto a acompañarla en su camino, sin importar el resultado. La dinámica entre ambos personajes es crucial para el éxito de la historia. La química entre los actores, la forma en que se comunican y se apoyan mutuamente, determinará la fuerza de la historia. Can debe ser un pilar para Demet, un apoyo constante y un confidente fiel. Debe estar dispuesto a escuchar sus miedos, a consolarla en los momentos de tristeza y a celebrar sus victorias, por pequeñas que sean.
Debe demostrar que su amor por Demet es incondicional y que está dispuesto a enfrentar juntos cualquier desafío. En res. Humen, la dura verdad es que la infertilidad es un tema complicado y doloroso. Las novelas turcas, al abordar este tema, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la salud, el apoyo emocional y la perseverancia. Nos recuerdan que la vida no siempre es justa, pero que el amor y la esperanza pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. La dura verdad también nos invita a la reflexión sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la comprensión en las relaciones de pareja. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado la situación de Demet, analizando las posibles causas de su infertilidad, la importancia de la interpretación de los actores, y la forma en que los guionistas abordan este tema delicado. Espero que les haya gustado este análisis, y que hayan aprendido algo nuevo sobre las novelas turcas. Recuerden que las novelas turcas son un espejo de la sociedad, que nos permiten reflexionar sobre temas importantes y que nos invitan a empatizar con los demás. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado el vídeo. Si fue así, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Demet? ¿Qué creen que le pasará? ¿Qué otras novelas turcas les gustaría que analizáramos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Recuerden que sus opiniones son importantes y que su participación enriquece el contenido del canal. Recuerden darle a me gusta, compartir este vídeo y suscribirse para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, no se pierdan el próximo capítulo de nuestras novelas turcas favoritas, porque la vida de Demet y Can, como la nuestra, sigue escribiéndose día a día.